Buena gente, ¿cómo les va? Bienvenido a un nuevo video. La maduración de estas longanizas la hice a propósito a una temperatura muy elevada, más de lo que se recomienda, con muy poca humedad, para ver qué es lo que pasaba. Esto fue en primavera, las temperaturas rondaban entre los 18 y los 27, 28 grados centígrados, muy elevadas para madurar este tipo de chacinado. Igualmente las colgué en mi galpón y esperé. El resultado lo van a ir viendo dentro del video. Es muy interesante. Si no tienen la posibilidad de tener alguna heladera, alguna cava, ver cómo se madura en ese tipo de circunstancias. Yo era la primera vez que lo hacía y la verdad que me sorprendió mucho el resultado. Por eso decidí compartirlo con ustedes. Así que sin más, vamos a ver todo el proceso de maduración de estas longanizas. Muy bien, estas son longanizas calabresa hechas con tripas calibre 38-40. La novedad de esto es que se está madurando en primavera a temperatura ambiente. Ronda más o menos entre 20, 22, 18 grados. Y eso es toda una novedad para mí porque yo en primavera las pongo en la cava. Esto es una prueba que estoy haciendo. Van 5 días de maduración, están perfectas, ya tomaron el color típico de la longaniza y aparentemente van muy bien con esta temperatura. Vamos a dejar pasar unos días para ver cómo siguen evolucionando. Bueno, después de 15 días los salames quedaron así, ya están listos para consumir. Hubo temperaturas de más de 27 grados, incluso algunos días hubo temperaturas de 28 grados. Es muchísimo, según los libros, para madurar estos salames. Ya están listos para comer en 15 días. Eso es porque la temperatura fue mucho mayor que la que uso habitualmente. Por eso se han, no sé si ven ahí, ven, se han como chupado. Eso es normal cuando se madura a estas temperaturas, se chupa. Lo importante es que no estén huecos. Si se chupan, significa que hay una alta probabilidad que no estén huecos. Ahora, si se chupan y están huecos, significa que esta temperatura no sirve. Bueno, vamos a abrir uno y vamos a ver cómo está. ¿Me venís siguiendo bien? ¿Te gusta cómo te explico? Por favor, suscríbete al canal, apretá la campanita de notificaciones y si me querés seguir en Instagram, mi dirección es cocinando_con_Matías. Eso es muy importante para que este canal siga creciendo. Bueno, ahí están los 2 kilitos de salame que me armaron un 30%, ya están duritos, pero bueno, ahí están, ¿ves? Quedaron chatitos por el tema del clima y de la humedad. Hubo poca humedad, así que se secaron mucho más rápido. Eso está bueno, ¿eh? Ahora vamos a ver si están huecos. Vamos a abrir este. Ahí. Una buena picadita vamos a hacer. Ya el olor es muy agradable, ¿eh? Una cosa impresionante ya se nota que está muy bien hecho. Si se les dificulta pelarlo, lo tienen que mojar un poquito, ¿eh? Lo meten abajo de la canilla, lo dejan 5 segundos, lo secan y ahí automáticamente va a ser mucho más fácil pelarlo. Es impresionante cómo se secó, ¿eh? Se me está haciendo agua la boca. Lo voy a mojar porque está muy dura la tripa. Bueno, ahí está peladito, miren qué lindo que quedó. Bueno, vamos a empezar a cortar y vamos a ver si está hueco. Esto, como siempre, vamos a tratar de cortarlo lo más chanfleado posible. Bueno, aparentemente no estaría hueco, ¿eh? Sale un olorcito, muchachos, que más madera, ¿eh? Traten de cortarlo lo más finito posible. Miren lo que es esto, no está para nada hueco. Tiene un aroma increíble y está bien curado, ¿eh? Todo un éxito. Bueno, vamos a ver cómo está de gusto. Impresionante de en serio. La verdad, el experimento, muy buen resultado. Bueno, perfecto. Lo único que le pasó es que se achataron.
Eso es porque la maduración no estuvo con la temperatura correcta, pero igual, más allá de lo estético, es increíble el gusto que tiene, ¿eh? Una cosa impresionante. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para guardar esto? Lo vamos a guardar en la heladera, colgadito en la puerta, así como está, sin taparlo ni nada, o en la cava. Eso es a mediano plazo. Y a largo plazo lo que pueden hacer es envolverlo con papel film y meterlo en el freezer, congelarlos. Cuando lo van a comer, lo sacan una hora antes, una horita y media antes. Esto tiene mucha sal, así que se descongela muy rápido. Con ese sistema le va a durar como 6 meses en el freezer, ¿eh? En la heladera también dura un montón. Esto no se pudre más. El tema es que se va a ir poniendo cada vez más durito, porque si lo dejamos en la heladera, la maduración va a seguir más lento, pero va a seguir. Este tipo de maduración también aplica con todo tipo de salame. Puede ser salame común, el 40-40, puede ser puro cerdo, pura res, cualquier tipo de salame. Si la quieren hacer, acá está el video, acá hay un salame espectacular también, y lo más importante, para suscribirse. Eso es muy importante para que este canal siga creciendo. Pónganle like al video si les gustó y nos vemos en un próximo. Chao.